Creo que a todo el mundo le sonará moveros por el tema del barro. Y hoy tenemos a todo un personaje importante en este mundo, que es don Paco Pascual, alfarero de vida entera, yo creo, ¿no, Sí, Paco? sí, sí. Desde crío, desde crío. Yo me gustaba el barro ya de pequeño. Estaba con las manos metidas en el barro. Porque he de contarte que aquí solo trabajaban las mujeres. Estaba mal visto que los hombres trabajaran en las tornetas de mano en el barro. Estaba Ah, mal visto. Yo me escondía porque no quería que me vieran. Incluso hasta mi madre no le quería que me vieran las vecinas que estaba trabajando en el barro. uy, Entonces lo de trabajar y lo de lavar la ropa, el niño que hacía esas cosas como que era, no sé, raro, que no era frecuente y claro, nos inculcaban esa manera de vivir y por eso muchos hombres ayudaban tampoco a las mujeres en casa, pero si es que eso ya venía dentro del ADN de nuestra tierra. sí, sí. Los hombres había ciertos trabajos que no podían hacer y era lavar y lo de hacer los cacharros. Por eso te digo yo que yo me escondía, me parece ridículo, eso hoy no lo puedo aceptar, pero entonces hasta lo veía normal, pero lógicamente con los conocimientos que tengo me parece tan ridículo que se pudiera llegar y tampoco ha pasado tanto, si han pasado No, ¿de qué año estamos 40 hablando? años, ¿De qué año estamos hablando? ¿De hombre, cuando tú empezabas ahí de pequeño? pues 50 años, sí, 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 50 años más o menos o 55. Y ahí era cuando tú eras un pequeñajo y empezabas a... Porque tú vienes, tu familia tenía ya el tema de la alfarería aquí en Moveros y Eh, tú naciste en una familia alfarera, digamos. Es que te voy a decir, lo que es la alfarería tradicional, en la escuela no se aprende. No Mm, se aprende porque se necesitan muchos años de práctica. Tú puedes aprender un poquito a manejar el barro. Entonces, por eso viene siempre la tradición de los hijos a los padres, pero ha venido siempre, casi siempre. El que aprendía o la que aprendía fuera de lo que era la tradición familiar era alguien que empezaba a trabajar con esa familia que se dedicaba a eso y era como si fuera un descendiente más de la familia. Porque es muy difícil aprender este oficio en una escuela, porque tú aprendes a hacer cosas, pero para vivir del oficio tienes que tener ya muchos conocimientos. Y esos conocimientos te los va dando el oficio, la práctica y te lo va dando los años. Tú no puedes estar 5 años de aprendizaje, que es el mm, término medio mm. para manejar el barro, no que el barro te maneje a ti. El 5 años de aprendizaje, desde que tú empiezas, no sabes hacer más que ciertas cosas más fáciles, no puedes enfrentarte a un oficio porque cuando el cliente te demande un artículo que están haciendo los demás alfareros, no vas a tener capacidad de podérselo producir porque no has llegado todavía a ese conocimiento que te lo va a dar la práctica y te lo van a dar los años. Entonces es muy difícil, por eso ahora mismo se están acabando los alfareros y se acabarán. Porque aprender fuera parte de lo que es Mm. el gremio, de lo que es la tradición, es muy complicado. En una escuela tú puedes aprendes un poquito a manejar el barro. Pero claro, luego eres capaz de estar 5 años y practicando, dejas antes lo que eso y dices, bueno, solo me sale esto, me centro en esto, lo pinto de 1000 colorines y no me voy a lo que es un oficio, de lo que son piezas ya digamos, no en serie, pero casi como si fueran en serie, porque el alfarero que está haciendo ciertas piezas como son barrilas y cántaros, llega ya a hacerlas que prácticamente las miras y parece que son todas iguales. Hombre, si las Ya. miras detenidamente, claramente se ve que no son iguales. Mm. Y es por lo que precisamente se sabe que están hechas a mano. Las piezas que son idénticas, pues casi con toda seguridad que están hechas de una manera que no es al torno, que es Mm. o en serie o es en molde o otra forma de fabricar que no es el torno. El torno puedes hacerlas Espera, parecidas, pero no idénticas. llegaremos al torno, pero vamos a empezar anteriormente, que queremos conocer tu historia. Tú has dicho que cuando eras un pequeñajo ya andabas ahí escondidas, pero tus padres querían que tú siguieses la tradición o te mandaron a estudiar fuera o alguna cosa así. ¿Cómo fue ese inicio? Los padres, desde luego, eran aquí las mujeres, era mi madre, porque yo tenía 5 años y a mi padre le dio una trombosis y entonces, pues claro, a mí me tocó ya empezar a hacer trabajo de adultos antes de tener edad de hacerlo, porque había que ayudar en casa, había que ayudar a mi madre, había que ayudarle a preparar la arcilla
y yo cuando los demás chavales salíamos al recreo, la escuela, que todos había escuela aquí en el pueblo, mientras jugaban al balón yo tenía que ir a mover el barro para que a la tarde se secara, para poderlo machacar, que lo machacábamos a golpes, para poderlo tamizar, para que mi madre hiciera los cacharros. Había que aportar todo el mundo dentro de lo que podías. Y claro, a mí me daba rabia porque los demás chavales Claro, están todos jugando se y... quedaban jugando, yo tenía que marchar, la verdad es que no hacía el trabajo bien hecho porque ibas con esas prisas para ver si te daba tiempo de Claro. venir a jugar algo. Tu objetivo era jugar con los niños, ¿no? Mi objetivo era hacer aquello rápidamente y que me sobrara un poquito de tiempo para jugar con los demás. Entonces, por eso te digo que la infancia mía fue más dura. Entonces era muy dura la de todos, Sí. pero la mía fue un poco más dura que la de los demás por la necesidad esa que hubo en casa de que había que de ayudar. sacar adelante, Sí, claro. había que ayudar. Pero, y en aquella época, bueno, supongo que ahora vemos Moveros, que tiene sus calles asfaltadas, que no hay colegio aquí, ahora entiendo. ¿No hay colegio de chavales o sí? No, hay que va. nada. Se empezó a ir al colegio de Alcañices, pues ya un montón de años. Claro, aquí no. En el momento que bajó el censo de alumnos, ya no había posibilidades de mantener el colegio abierto. Tampoco eran solo un maestro para todas las asignaturas y era imposible que le diera formación adecuada a tantos niveles, un solo maestro. ¿Y cuántos, cuando tú eras pequeño, cuántos rapaces había en el pueblo? Me gusta esa palabra de rapaces, una palabra que nos defiende a nosotros, a nuestras Es de raíces, aquí. de Aliste. Pues rapaces y rapazas íbamos todos a la misma, pero yo qué sé, a lo mejor había 20 chavales y 20 rapaces y 20 rapazas. Unas 40. Sí, ya Por te ejemplo, digo. por hacer una comparativa, hoy en día, ¿cuántos rapaces pueden vivir en el pueblo? Pues hoy en ¿2 o 3? el día, pues mira, hemos tenido la suerte que ha nacido un parto gemelar y otra chica aquí que tiene otro que ya es un poquito mayor. Vamos a contarle que estén en el pueblo a diario 3. Frente a 40 en aquella época, fíjate. ¿Y qué negocios había en aquella época? Había, por ejemplo, yo que sé, un carpintero. ¿Qué cosas había en el pueblo? De Porque todo. aquí se hacía De todo. Lo todo. que necesitabas, todo se hacía aquí. De todo. Porque mira, eh, yo quería dejar constancia en el pueblo de aquellas cosas que yo recuerdo desde niño. Y digo, pues aquí hay que escribir algo porque aquí somos muy vulnerables y vamos desapareciendo todos y vamos a ir desapareciendo todos Sí. y que quede algo escrito, ¿no? Que se pueda un poco saber la evolución y por dónde caminó el pueblo. Claro, entre lo que se escribió, pues era, claro, aquí las mujeres eran las que trabajaban y trabajaban en la calle. ¿Y qué hacían los hombres? Los hombres ayudaban a la arcilla, se compaginaba con el campo y los iban a vender a las ferias con las caballerías. Aquí no estaba nadie mirando. Sí es cierto que la mujer trabajaba en eso y luego lo de casa, Ya. porque lo de casa sí que se lo llevaba casi al 100% la mujer. Lo que pasa es que el hombre no es decir que estaba estirando la pata, ¿no? Como esa expresión que se dice por aquí. No, el hombre habría alguno, como los hay hoy, Sí. pero en fin, lo normal es que aquí tiraba del rabo del burro todo el mundo. Pero que la mujer después se llevaba lo de casa, se ayudaba afuera y luego lo de casa. El claro. líder de familia era la mujer. En ese momento, Bueno, digamos. yo creo que no, que el líder, la que gobernaba la economía sí, pero a lo mejor el líder de familia de lo que había que hacer y eso igual yo pienso que a lo mejor estaba un porcentaje más alto el hombre. Lo que pasa es que sí, la mujer era la que administraba esa poca economía que había, la que administraba el dinero, pero digamos que si había que comprar una finca, si había que hacer una inversión, era el hombre el promotor de dar ese paso y de que la familia fuera más. La mujer era más administradora de esos recursos que había. Era la que manejaba el dinero, pero yo creo que era en todas las casas. Había alguna excepción, como siempre la habrá y la hubo, pero lo normal es eso, que la mujer administraba la economía, pero las decisiones yo creo que las tomaban los hombres. Y has dicho que en el pueblo había todo tipo de negocios porque en realidad no no había el comercio que hoy en día que tú te vas a Zamora a comprar o te compras por internet no sé qué. Aquí lo que necesitabas lo tenías que hacer tú. Aquí había carpintero, aquí había herrero,
aquí había un cartero. Había todo. Aquí se podía, y después gente que sabía, casi todos sabían hacer, que si hacía falta un cesto, pues lo sabían hacer de mimbre, mucha gente lo sabía hacer, aunque no se dedicaban a Todas ello, lo las sabían familias, hacer. casi Lógicamente no sí. quedaban tan bien hechos como el artesano del mimbre, pero bueno, para salir del paso, para poder coger la paja para los animales, pues sí que había gente que la gente del campo sabía hacerse sus utensilios. Y luego el barro era Claro, claro. imprescindible. Sin el barro no se podía vivir. Hombre. Y luego aquí vosotros, por ejemplo, estáis fronterizos con Portugal, pero en aquella época sí que había una frontera. Claro, Y claro, no se podía hacer intercambio. ¿Qué claro. intercambio, qué relación teníais con Portugal en aquella época? ¿Los Pues rapaces os tirabais pedradas o qué hacíais? no, la relación entre los vecinos era muy cordial. Lo que no era cordial era la persecución que había en perseguirnos de que no se comercializaran productos de España con Portugal. Ah, sí, o sea, porque Claro, el que no se. no se podía, bueno, aquí lo que se movía era el café, pero nosotros llevábamos el barro que se consumía por aquí, por esta Sí. zona, era el barro de Moveros. Estos pueblos pegados aquí a la frontera consumían y se servían de las piezas de alfarería que se hacían en Moveros. ¿Y lo intercambiabais por café? No, no se intercambiaba el café. Aprovechabas, ibas y comprabas el café, pero no era contrabando, para el uso de casa, porque aquí se consumía el café de aquí, el café ese Palmeira Sí. que venía y era el café que se consumía, se traía café y se le llevaba los cántaros a la gente, incluso se le pasaban de al lado de allá de la raya y entonces ya una vez que pasaban de lado, porque si no tenías que esconderte o incluso yo no llegué a hacerlo, pero mi madre me contaba que cuando les iban a pillar los guardiñas con los cántaros, que los rompían para que no se quedaran los guardiñas con ellos. Dice, cuando ya veíamos que no teníamos escapatoria, los dejábamos caer y los escachábamos, para que no se sirviera, digamos, los agentes Que es verdad que no se aprovechasen. del trabajo. De todas las formas, te estaba contando que yo quería dejar escrito y entre ellos porque a mí me gustaba escribirlo en forma de romance. Sí. Y uno de las estrofas pone que moveros ya no se mueve. Y lo vamos a posicionar entre dos regatos que hay, el regato del Caño y el arroyo La Manzanal. Entonces, otro de los versos era que más de un tercio del terreno, si trazamos una esfera, con Portugal hace frontera. Sí. Pero después, claro, la gente no sabe lo que era la frontera, lo que era la raya y las limitaciones que había. Pero después otro de los versos que le puse para que la gente quedara constante ponía: las marras van por la raya, de allí no se podía pasar. Recientemente el COVID nos lo vino a recordar, porque no se podía pasar, se cortaron los caminos, se cortaron las carreteras y me volvieron a situar en aquellos años y digo, si es que esto lo he vivido yo, y es que tener que, me acuerdo que íbamos a las fiestas de Portugal y teníamos que ir por el monte a escondidas, caminando, y en silencio, claro. caminando, y ellos venían aquí, lo mismo. Nosotros teníamos buena convivencia, incluso teníamos mejor convivencia con los pueblos portugueses que con algunos de limítrofes, que no quiero mencionar nombres, de aquí, de nuestra Pero, ¿y con de España. Portugal, con el idioma más o menos os entendíais bien? Es que el mirandés es más fácil de entender que el portugués. El mirandés comparte muchas palabras, yo creo, con el gallego. Es muy... Y bueno, y es que los portugueses casi todos hablan español. Ya, hablan más ellos español que nosotros portugués, es curioso. Yo convivo mucho en Portugal, entiendo el portugués, el mirandés, pero no consigo tener una conversación en portugués. Tengo que ir mezclando, que al final ni es portugués ni es español, no sé cómo lo llaman ellos, no sé qué nombre le dan. Ellos le tienen un nombre. Sí, también le a tienen eso, un claro. nombre a este idioma que hablamos, uno como yo, que ni el portugués ni el español, no sé cómo... El portuñol, que le llamamos aquí también, ¿no? Yo creo que es así, algo así. Oye, y has dicho que... Porque, por ejemplo, vosotros llevabais cosas de barro a Portugal que me parece necesario, porque para, yo qué sé, para hacer un caldo, para lo que quieras, pero traíais café. ¿Por qué el café era tan importante? ¿Qué tiene el café para ser tan importante? Pues se ve que aquí no lo habría, o sería mucho más caro, o se acostumbraron Pero tampoco es un alimento tan importante como para... Pues era en todas las casas, yo creo que no faltaba el café, porque yo de hecho era lo que desayunaba. Yo desayunaba aquel café muy ralito que parecía agua de castañas y con migas de pan.
Yo empecé a tomar leche ya, pero muy de adulto, porque no había leche. ¿Pero tendríais vacas? ¿No teníais No vacas? teníamos vacas, No. nosotros éramos de las familias más humildes que había en los que se dedicaban al barro, los que no tenían fincas ni ganadería. O sea, eran, digamos, los que menos tenían. La gente más pobre que había en el pueblo, la única opción que le quedaba era aprender el oficio del barro, porque el barro lo ibas a picar al monte y entonces no necesitabas ni electricidad, se trabajaba en una torneta de mano, todo era manual, se cocía en leña, no había que hacer inversión ninguna más que tu propio trabajo. Ya. Y luego lo que recuperabas pues Sí, no tenía mantenimiento como una vaca que le tienes que dar de efectivamente, comer, efectivamente. El que tenía vacas y praus eran los ricos. Y la gente pobre, y por eso eran mal vistos, las alfareras le costaba encontrar novio precisamente porque estaba mal visto, porque era, porque digamos, eran clase baja, o las por familias decir más algo. humildes, las que no tenían nada, porque el que tenía campo no se dedicaba al barro. Entonces los que Fíjate. los que se dedicaban al barro hacían el barro, pero es que luego le tenían que ir a ayudar a esa gente que tenía, digamos, que era más pudiente, porque era la que le prestaba las vacas para traer el barro desde la cantera aquí al pueblo. Que eso no era pagado, era simplemente Eso se era hacían favores, ajera vuelta, pero que bueno, por unos carros de barro le costaba estar segando todo el verano. O sea, que era desproporcionada la ayuda de un lado y de otro, pero los pezos grandes siempre se han comido a los pequeños. Eso se llamaba ajera vuelta. Ajera vuelta, pero muy mal compensada, ya te digo. Y luego después, cuando ya empezaste a crecer y a ser un chaval, ¿en qué momento? ¿Tú te llegaste a ir fuera? No, ¿Siempre has no, estado no. aquí? Siempre estuve aquí, pero tuve muchísimas dudas de ¿De quedarte o intentar ir a sí, Alemania, yo qué sé, ese tipo de exacto, cosas? tuve muchas dudas de quedarme aquí y de seguir con el oficio, tuve cantidad de dudas. Lo que luego fue ya en aquel momento cuando se empezó a valorar, porque claro, aquí hubo una época que acabó con los alfareros porque se acabó con el uso del barro. El uso del barro se metió el plástico en nuestras vidas. Vale, que dejó de ser importante. Y ya. dejó de ser necesario. Entonces, se seguía utilizando, pero no de aquella manera que era imprescindible. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, no había posibilidades de vender todo el producto que aquí se fabricaba en el pueblo. Entonces fueron desapareciendo alfareras. Aquí llegó a haber unas 30 personas trabajando en el barro. 30 personas. ¡Guau! Sí, 37 personas, cuentan los viejos que han estado contando, porque habían casas que trabajaban hasta 4 hermanas. Se dedicaban todas a hacer el barro. Se trabajaba solo estacionalmente, en la época primavera hasta el otoño, primavera-verano, y en el otoño se dejaba. Se trabajaba en la calle. Era porque era demasiado duro. Claro, y tenías que trabajar cuando la calle te lo permitía. No había locales, no había locales, nada. Por eso también otro de los versos que yo escribía, porque ahí ibas por la calle y te encontrabas una alfarera en cualquier rincón. Ya, o sea, por que eso, digamos que esto era como un paseando por paseo las calles te podías encontrar a las sombras y brigadas, a las sombras porque ponían a lo mejor un estalaise allí con una manta para que le diera la sombra, o otras veces para cortar el aire. Por eso decía, paseando por las calles te podías encontrar a las sombras y brigadas, a las alfareras del pueblo de rodillas trabajar, porque se trabajaba de rodillas, era una esclavitud. Bueno, pues toda esa constancia ha quedado ya escrita, pues no sé, dentro de unos años alguien le puede dar más información de que ya no haya conocido aquellas cosas, pues a los que lo hemos conocido pues nos parece normal, pero es que, a ver... ¿Y hay fotos y vídeos de esa época? Fotos sí. De gente así trabajando. Yo no sé en quién la aquí calle. en la lista hay alguien que publica unas fotos que no tienen desperdicio, sobre todo muy centradas en lo que eran las alfareras de aquí trabajando, con esos estalaises que te digo yo, un palo así, poniendo una manta para que le cortara el aire, o otro palo así de punta, poniéndola para que le diera la sombra. Y vamos, es que Eso será espectacular. ojalá hoy pudiéramos ver esas imágenes. Pero tú sí que las has llegado a ver. Yo las he visto, yo las recuerdo perfectamente. No digo en persona, digo las fotografías de aquella época. Yo las he visto y he reconocido algunas mujeres de las que estaban trabajando.
pero son fotografías muy antiguas, era de cuando yo empecé, cuando yo era un chaval. Uy, ¿y por qué esto se centraba en Moveros? Porque el pueblo más cercano, ¿cuántos pueblos hay aquí cerca? ¿Quiénes están? ¿Brandilán está cerca? Brandilán está a 5 kilómetros, Ceadea 3, Arcillera otros 5. ¿Y esos no tenían tradición de barro? A ver, Brandilán se centraba mucho en lo que eran en la época cuando yo era chaval, en la construcción. Ahí se hizo muchas cuadrillas que se dedicaban a trabajar, sobre todo a hacer pared, a hacer casas y a hacer eso. Aquí se dedicaban al barro. Luego Ceadea a las tejas, Arcillera a las tejas, ¿sabes? Vale, Era la vale. industria, casi era en el barro, pero de distinta manera. Ya. ¿Por qué se hacía aquí barro? Pues se hacía aquí barro porque en los sitios que se hace barro es que el barro lo permite. Sí, o sea, tiene que ser un barro, digamos, especial, no es cualquier barro. Se hacía barro donde había un barro que tenía unas condiciones especiales para lo que se iba a hacer. Aquí se utilizaba el barro para el agua, porque tiene la porosidad justa para mantener el agua, que sude lo justo y que refresque. Vale, vale. Entonces, por eso, ahora no es como ahora, que ahora compramos el barro. Si quieres hacer una pieza, lo comercializan y lo puedes comprar y traer el barro que tú necesites. Sí. Pero en aquella época o lo Claro. sacabas bajo la tierra, ni había camiones, lo único que había era un burro con los serones para bajar el barro, o que alguien de aquella gente más pudiente te prestara las vacas y el carro para Sí, traerlo. porque efectivamente el problema del transporte era grande y de dónde lo traías. ¿Y tú llegaste a preguntar en algún momento quién fue el primer alfarero aquí? ¿En qué año? ¿Cómo se inició el punto de inicio? ¿Cómo fue ese punto en el que empezó todo? Yo esa pregunta nunca la he hecho porque dentro de los conocimientos que yo tengo puedo calcular que no pueden recordar desde cuándo se empezó, por el siguiente motivo. Todo el terreno que está excavado de arcilla no se excava en 200 ni en 300 años. O sea, que es Con arreglo al consumo de barro que hay manual, que es un consumo muy pequeñito, porque, por ponerte un ejemplo, imagínate que un tejar puede consumir en un solo día más barro que una cuadrilla de 4 alfareras en el año. Con eso te quiero decir, si todo ese terreno que se ha movido, que se ha excavado, porque aquí va en una veta pequeña, de unos 30 centímetros, pero claro, esa veta cuando tú la picas se hace muy voluminosa, porque eso está muy prensado. Entonces empiezas a picar un cachín de nada y sale un carro de barro. Y eso te Se llenaba un carro. Y daba, hombre, tiene un 50% de desperdicio. Había que machacarlo y tamizarlo y se tiraba más o menos el 50% de desperdicio de la arena, que eso hoy lo hacemos de otra manera y se aprovecha mucho más, porque lo hacemos en líquido y aprovechas mucho más el polvo, que es lo que vale. Entonces, pero que te quiero decir que ya deduciendo de las hectáreas que hay excavadas, puedes deducir que es imposible que los vivos y que eso como no haya nadie escrito. El abuelo del abuelo, o sea, nada, eso, las generaciones, ya puedes calcular que es, ponle de 500 años para arriba, todo lo que te dé la gana, porque o mucho más. Tu abuelo ya recordaba que su abuelo ya era alfarero, o sea, esto digamos que ya se pierde. Yo tengo 60 años. Empecé a ir a picar al barro, pues seguramente que con 10 años. Y yo he visto lo que ha avanzado el corte en la excavación con arreglo a lo que hay excavado. Y es un nada. Ya. Entonces, en 60 años, sí. En 60 años, pues ahí empieza a multiplicarlo por 10 o por 20. Y te deduces ya que no, que ahí se has traído mucho barro, que ahí se ha trabajado mucho o hubo en alguna época muchísima gente haciéndolo, que no me lo parece, o de lo contrario han pasado muchos años, que es lo que más que desde hace muchos años que se hace. Yo calculo que pasará como con los anafres, esos recipientes que se hacen del siglo X, que se hacen de barro, pues yo qué sé, a lo mejor en qué siglo se hacía aquí, pues yo qué sé, a lo mejor hasta en el XV se pudiera hacer ya barro, de ahí de esas canteras. Vale. Y has dicho que llegó un punto en el que te entró la duda, ¿me voy a Alemania o sigo con el barro? ¿Cuántos años tenías en ese momento?
Yo en torno de los 18 20 años, yo ahí tuve, ya te digo, muchas dudas de si seguir con esto, si sería viable. A mí me gustaba y también me llamaba la atención porque fue cuando empezaron a desaparecer alfareras. Empezaron a desaparecer porque las que sabían se marcharon porque no lo veían muy viable. Entonces fue cuando empezaron a organizarse ferias como la Feria de Zamora, Mm, y entonces ya se le empezó a buscar otro uso al barro, que era decorativo. ujú. Y entonces, claro, aquí se vendían súper baratos y empiezan las tiendas de las grandes ciudades a ver que había unas posibilidades comerciales con este producto que era muy barato, que era muy auténtico y que era muy fácil de vender y con mucho margen comercial. Yo recuerdo de alguien que me habló que si había una empresa que se llamaba Arte España, que se creó para promover digamos, estos oficios, Ujú. sobre todo de la alfarería, y el cántaro que aquí se vendía a 500 pesetas estaba puesto a 6.000 pesetas allí en Madrid. Menuda Con esto diferencia. quiero decir vamos, que es que aquí se regalaban. Porque ya en los demás sitios, cuando yo empecé a salir a las ferias, me decían los demás compañeros, pero ¿cómo podéis vender este cántaro con este tamaño a este precio? Y a mí me parecía, porque el que no ha tenido nada, nunca, Claro, te cuando parece. tiene algo, me parece que tiene mucho, Claro. ¿sabes? Entonces eso depende del nivel que tú hayas arrancado. No os valorabais a vosotros No nos mismos como... valorábamos a nosotros mismos y se hubiera vendido lo mismo porque la gente que compraba, esto no compraba para usar como era aquí que la gente miraba la pela, ¿no? Y que si valía, seguíamos con el roto y lo aprovechábamos hasta el máximo. Pero allí la gente pues quería una pieza para ponerla en un sitio y tener un recuerdo y le daba igual que costara 1.000 pesetas o que costara 2.000, lo iba a comprar lo Sí, mismo. Entonces porque ahí es. jugaban 5 ligas por encima. Efectivamente, iban muy superiores a nosotros en conocimiento y en economía. Y ahí cogiste, tú viste que ahí había una posibilidad y dijiste, no me voy a Alemania. O sea, no llegaste a irte tú No, fuera. no, no, no. Yo lo que pasa es que después, pues claro, no teníamos condiciones de trabajar en el invierno, las fuimos creando poco a poco. Y en el invierno siempre echaba algún jornal, pues a limpiar pinos, pero temporal. Mm, En la época que no había condiciones, claro, el barro se lava, estaba súper frío. Y claro, también el barro se preparaba en la calle. mm. O sea, tenías que almacenar en el tiempo bueno, que se secara, almacenarlo para el tiempo malo. No, no, y entonces, claro, el estocaje muchas veces no llegaba porque no lo podías hacer suficiente para tener para Ujú. el invierno. Y bueno, pues a lo mejor en el invierno te apetecía más hacer otro trabajo y echabas siempre algún jornalillo por ahí y claro, veías el dinero más rápido, Ya, porque estos oficios no tienes una estabilidad económica o sí. a lo mejor un mes vendes mucho y al mes siguiente para pagar la seguridad social. El mundo de Pero las bueno, empresas y de los al autónomos. final, Un pero mes sí bueno, y otros no. igual este oficio nuestro es un poco más, tiene Más altibajos más ahí. altibajos en la economía, sí, porque Mm. te puede venir un mes muy bueno y al mes siguiente, pues a lo mejor, pero bueno, compensados unos con otros, al final vamos sacando más o menos con muchas horas de trabajo un jornal. Vale, tú has hablado un poco de la mina, de tal. Vamos a ver un poco, me gustaría saber, para alguien que no tiene ni idea del barro, cómo es el proceso completo desde que tú decides voy a hacer un botijo. Digamos, vas a por el barro, o sea, ¿cómo es? Explícame un poco cómo es el En proceso la completo. actualidad o como era cuando yo empecé. Vamos a empezar con antiguamente. ¿Cómo lo hacíais antiguamente y luego vemos luego ahora cómo lo haces? Así, a ver. Pues antiguamente el barro era ir con el pico y la pala. O sea, tú ibas allí a Sí, lo que es la beta esa que has calcula que dicho. mira, la veta esta está más o menos en torno a los 70 centímetros de profundidad y tiene unos 30 centímetros de barro útil, Mm. pero tenemos 70 centímetros de tierra encima. Que Tierra es vegetal, mucho de picar. grava y eso. Había muchas paladas y muchas con el zadón, ¿sabes Mm. lo que era un zadón? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues se llevaba el zadón
porque el zadón tiene, por un lado, para cavar y por el otro tiene para cortar las raíces que salían, porque había vegetación, había árboles y salían las raíces esas y había que cortarlas. Se llamaba el espeto del zadón, se le daba por la parte de atrás y se cortaban esas raíces. Había muchísimas paladas que quitar de tierra para poder extraer un carro de barro. O sea, ya te caían las gotas de sudor Bueno, hasta llegar a la eso meta. se hacía en tiempo fresco y cuando la tierra estaba blanda para picar. No creas que se hacía ahora si vas con una máquina, con una retro, pues tiene más potencia para poder mover esa tierra dura. Pero al barrero se dice, uy, esta semana vamos a ir al barrero que ahora está la tierra en muy buenas condiciones para moverla. Y había que buscar las épocas adecuadas con arreglo a la dureza que tuviera la tierra, tanto la tierra como el barro. Vale. Se quitaba la tierra, luego había que limpiar el barro como hacen ahora los arqueólogos con la paletita y tal. No Pero tan, antes de sacarlo, o sea, tenías antes de cavado sacarlo, y, digamos, sí, porque paletita de tú llegabas limpieza. a la veta de barro, pero esa veta no va plana. Tenía hoyitos y tiene altos y bajos. En un sitio no tiene que decir es plana, no. Había que ir buscando con la punta de la pala, en unos sitios bajar, en otros hasta que limpiaras bien toda la veta. Luego Pero ya la picabas. limpiabas allí en origen. O sea, Sí, digamos, sí. Yo pensaba que a lo mejor era, no, yo cojo todo y ya en casa lo limpio. No. ¿No? Eso, Ahí se limpia. hasta los zapatos había que limpiarse de tierra para poder pisar en el barro. O sea, para coger solo la parte buena. La parte buena, claro. ¿Cómo sabes cuál es la parte buena? Pues te la da el conocimiento de haber ido muchas veces a coger barro y de haber traído alguna vez algún barro que no sirve y espabilas, porque, claro, ¿qué pasa? Un viaje para nada. Claro, si coges un barro malo, o tiene una cosa, o no lo vas a poder trabajar, o eso sí es muy flojo. Y si es muy fuerte, vas a meterlo en el horno si te hace 1000 pedazos. Entonces te obliga a agudizar el ingenio y a fijarte bien lo que debes de coger y lo que no debes de coger. Decían los viejos, el barro bueno, después de cuando lo vacias en el montón que lo picas, tiene que tener el color del pelaje del lobo. Que no sea rojo y que no sea blanco. Que sea el pelaje del lobo, decían los viejos. Lo ves desde un trozo y ese era uno de los conocimientos que para el colorido del barro, del que tenía que tener, que era el barro, digamos, bueno. Que ya lo sacabais de allí, eso lo metías para un carretillo. No, se traían los serones del burro o en el carro se prestaba, allí se picaba y se traía. Lo dejabas macerando en una roca. ¿Macerando al sol o cómo? Al agua, que se curtiera. El barro, cuanto más tiempo esté, pues no sé si tú has oído hablar que los chinos sacan el barro para hacer la porcelana. La generación anterior está usando el que sacó la otra generación. Y tú sacas el barro para que lo utilice la otra generación, porque lo dejan curtiendo. Que se vuelve más elástico el barro. El barro cuando está allí, eso está desde que se creó la tierra, ¿no? Y está allí y no la ha tocado nadie. En el momento que tú lo mueves ese barro, como que le das vida, ¿no? Y empieza pues como cuando aras la tierra, para labrarla, ¿no? Empieza a fermentar el barro ese y empiezan a pudrirse todas las materias orgánicas y como digamos como que se vuelve más elástico, que se disuelve lo duro y se va ablandando con la lluvia y con el sol. Todo le ayuda. Entonces se dejaba allí en una roca y allí en la roca se tendía. Se tendía un poquito, plano, así como una manta. Sí, una roca, buscabas una roca que fuera plana. Sí. Allí lo tendías y allí es donde yo iba, después había que irlo a mover para que se secara bien, porque había que machacarlo a palos. Pero entonces eran a trozos pequeños que ibas dando echabas, imagínate, un carretillo para el día, o medio carretillo, que era lo que se venía a gastar. Se preparaba para el día, el barro. Hoy mañana preparabas para el próximo día. Entonces cada día se dejaba macerando para el día siguiente. Se dejaba macerando todo. Y después tú ibas al montón aquel que estaba macerando y tendías en la roca esa, tendías allí 20 o 30 o 40 paladas. Sí. Y después era cuando yo en el recreo iba a moverlo, para moverlo de sitio para que se giraran los terrones y se secara por el otro lado. Pero ¿y moverlo de sitio qué era? ¿Darle la vuelta? No, moverlo con un palo, moverlo. Sí, y los terrones esos más gordos, escacharlos, que eso se lo hacía con un malladero. Pero eso era un trabajo tremendo también. No, eso no era trabajo tremendo. Lo que era trabajo tremendo era con ese malladero, que es un palo de madera que tiene un rabo, y con eso, después todas las tardes, íbamos a machacarlo, nos juntábamos, aquello parecía la guerra. Imagínate que los golpes eran pum, 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 eran distintas personas golpeando el barro y aquello, pues se llama, donde lo machacábamos, se llama el caño. El caño. El caño.
Pero eso se llama el proceso, el lugar. No, el lugar donde eso se llamaba el caño. Sí. Y por eso también otro de esos versos que yo escribí era entre los sonidos que podíamos recordar, era a última hora de la tarde, era ya no me acuerdo muy bien cómo lo redacté, que retumbaba todo el caño. Retumbaba todo el caño porque se oía desde Ceadea, el día que venía el aire para ahí, lo oían desde Portugal, porque sonaba muchísimo. Porque erais muchos. Éramos muchos y son un golpe seco sobre la roca y se oía desde las tardes esas serenas, se oía desde ya te digo, los pueblos limítrofes decían, ya están los demoveros machacando el barro. Y eso se llama mallar el barro, se llamaba mallar. Y eso se mallaba con un malladero, que ya te digo, es un tronco de madera, que buscabas el árbol que tuviera el grueso suficiente y que luego le saliera una rama que saliera del tronco y fuera abriendo así más o menos a un metro de separación del tronco. De hecho, fíjate, si se quedan las cosas inculcadas en la cabeza, que yo ahora voy al monte a hacer leña y buscas palos y he dejado los malladeros. Cuando estoy podando digo, joder, qué malladero más cojonudo. Y lo guardo y lo tengo. Y tengo malladeros. Porque quería que mis hijas vieran cómo se mallaba el barro, que ellas ya no lo vieron, porque ya cambiamos de proceso, que ahora te lo voy a explicar. Y un día le digo, vamos a mallar barro, lo tendimos allí, en vez de en una roca, lo tendimos en un suelo de hormigón, y les dejo el malladero y entonces empezamos a golpear. Y claro, si tú con el malladero no das plano, te retumban las manos, las machacas. Sí. Tienes que golpear para que eso asiente todo. Como asiente la parte trasera o la parte delantera, te pega un tirón en las manos, nada, se le hizo un burras, ¿sabes lo que es burras? Esas bolsas de agua que se llamaban burras. Eso se llaman burras en las manos. Se le hizo un burras enseguida, digo, dejarlo y tal. Y bueno, pero para que vieran, y después había que tamizarlo. Vale, eso era después, o sea, cuando ya... Después de que se machacaba a palos... Sí, lo tamizabas en uno de estos como lo de garbanzos. No. Como lo de tamizar la harina, porque es súper fino. ¿Tan fino? Sí, es súper fino, súper fino. Porque no podía entrar, como entraran arenas gordas, luego cuando fueran a meter el agua, se iba el agua. Solo se aprovecha lo fino. De hecho, yo lo sigo tamizando con las mismas micras que se tamizaba antes. Lo que pasa es que yo, en vez de machacarlo a palos en seco, lo hacemos en líquido. Lo disolvemos en líquido y separamos la arena de lo fino con agua. Entonces aprovechamos muchísimo más lo que es la esencia del barro, porque cuando lo machacábamos a palos, se nos iba lo mejor el día que hacía viento, al machacarlo y al tamizarlo, nos llevaba lo mejor, lo más fino, nos lo llevaba el viento. Aparte del barro que tragábamos nosotros en las narices. También, que mascarillas no usaríais. Nada, ni mascarilla ni nada, y un pañuelo de aquellos que eso, cuando sonaba las narices, sonabas barro. Podías casi hacer un cacharro con lo que te salía por la nariz, porque era barro. Y no me extraña que no sé ni cómo no tuvimos algún problema respiratorio, porque se metía mucha materia pesada envuelta con el aire por la nariz, sobre todo. Entonces lo tamizabais y quedaba una cosa como polvillo. Polvo. Y es polvo, imagínate la harina. Sí. Echabas agua, Tan como harina. Igual Wow. que se hacía la masa de la harina, se hacía la masa del barro. ¿Y eso dónde lo metíais? Eso lo hacíamos en una mesa que teníamos ya aquí en casa, porque eso se hacía en casa, ¿no? O sea, lo traíais aquí. Eso se hacía en la roca, que yo se machacaba, y allí se traía ya solo tamizado, lo bueno. Se traían, claro, en el burro. Y después ya empezaron a venir los carretillos. Ya el carretillo, y era más fácil cargar un saco de polvo de ese que pesaba mucho. Imagínate que pesa más o menos como el cemento, tiene la misma densidad. Y lo cargabas al carretillo, porque volcabas el carretillo, le dabas la vuelta al saco, y para el burro hacían falta 2 personas para subirlo. Y no siempre había 2 personas. Entonces los carretillos aquí, de hecho yo todavía el primer carretillo que se compró para la casa lo tengo, porque eran unos carretillos de una chapa que pesaban muchísimo y son irrompibles. Y tampoco quiero deshacerme de él, ¿no? Porque son aquellos recuerdos, son unos carretillos muy grandes, anchos y súper pesados, una chapa gordísima, y aguantan lo que le eches. Pero ese carretillo, pues que te digo yo, que puede tener 50 años. 50 años tiene ese carretillo. Y existe, y roda. Si es verdad que hoy utilizo otros que son más ligeros, pero ese existe ahí. Y que rodarán mejor, seguramente, también. Bueno, rodan igual, lo que pasa es que tienen menos peso.
Imagínate que ya en ese carretillo es como si este lo llevaras medio cargado. Claro, claro. Claro. Eso hay mucha diferencia. Sí. Y ahora, en la actualidad, se hace lo que te digo. Ahora ya coges, vas con una máquina, todo ese montón de tierra vegetal, te la quita la máquina. Pero la limpieza, lo que hay, donde acaba la tierra que no sirve, digamos, Sí. a la veta del barro, eso hay que hacerlo igual que se hacía Ahí antes. sigues Hay que modo hacerlo con la arqueólogo. punta, la pala, con una azada raspando, donde hay un hoyo, sacarle bien todas las arenillas que haya, ya eso lo vas viendo tú, lo que te digo, el oficio, Sí. y dices, aquí hay que quitarle más, aquí no, aquí sí, porque no va plano, va haciendo, imagínate las olas Sí. esas del mar que hace cuando está, Sí. en calma, pero siempre hace, bueno, y en algunos sitios puede haber lo que se llamaba un venero de rebollos que te puede llegar al suelo del barrero, que te salen rebollos y sale el barro. Me recuerdo una expresión que decía uno que me iba a ayudar a mí cuando yo empecé con el oficio, a mí me enseñó mucho, que el barro que había que coger, y decía, estos veneros y este barro, esto es como si fuera vinagre, esto para el barro es veneno, o sea, para los cacharros, esto hay que quitárselo bien. Y era un barro como ferrujoso, como si tuviera muchísimo ferruje, como si estuviera un color feo, se veía ya que aquello no era barro, se notaba prácticamente, había que quitarlo y salían piedras, cuarzo, unos rebollos gordos de cuarzo, y en lo demás no salían, solo salía en aquellos puntos que todavía ya después decía yo, aquí sería que metió la pata un dinosaurio y nos hizo este barranco aquí, nos introdujo para abajo las piedras de que sería, yo para mí que era como que se hubiera metido parte de lo que era la capa vegetal, la capa esa que quitábamos, como que se hubiera introducido entre el barro, por un distinto motivo que fuera. No eso. Y eso había que extraerlo todo, y daba trabajo. Ahí a lo mejor perdías en ese agujero medio carro de barro, que habías limpiado la tierra de arriba y luego debajo no te servía. Bueno, hoy se hace de otra manera, se hace con la máquina, pero la limpieza se hace exactamente lo mismo. Y los veneros de rebollo siguen saliendo igual. Sí, hombre, ahí estarán. Lo que pasa es que, bueno, pues no has tenido que picar ese barro y moverlo a mano, o sea, un montón de tierra, te lo hace una máquina. Y luego ya, claro. Claro, pero luego entonces al final, tanto antes como ahora, el proceso final es llegar al polvillo ese, que ese sí que sigue siendo común. Una vez llegas al polvillo, que es como... No es polvillo, es como si fuera granito descompuesto. Es que tú el barro en bruto lo ves y no te piensas que es barro, es que asociamos el barro a lo que sale así en las cunetas de la carretera, pero es que este barro es totalmente distinto. Este barro lo desgranas en la mano y dices, pero si esto es arena, si esto es... O sea, te parece como arena... Como ese granito que no se llegó a formar, que se disuelve, y dices, pues si esto parece granito descompuesto, que no tiene la solidez suficiente para ser granito. Y eso es el barro. Vale. Yo te lo juro que después de verlo, cuando toco el barro en bruto, digo, de aquí no va a salir nada, ¿no? De aquí, ¿cómo puede salir de aquí este polvillo tan pegajoso si es arena? Bueno, pues sale. Y es un barro, créeme que el barro de Moveros es uno de los mejores barros, sin manipular, sin meterle ni quitarle cosas, de los mejores barros que se han trabajado en distintos lugares de España. De hecho, algunos alfareros, cuando voy a hacer yo alguna pieza en ferias, que he hecho muchas piezas allí in situ, y llevo este barro y hacemos piezas, he hecho piezas yo de unos volúmenes, y dicen, mira, si esto lo hacemos con el barro nuestro, aquí a la intemperie, secando tan deprisa, no nos queda nada. Tienen que secarlos a la sombra y no le puede dar el aire. Digo, este barro pues se ha trabajado en la calle. ¿Por qué se trabajaba en la calle? Porque lo permitía. ¿Por qué se hacían esas piezas? Porque lo permite el material. Si no existen los milagros, o si existieron hace mucho tiempo, pero ni puede haber unos maestros mejores que otros, claro que sí, pero donde se hacen piezas buenas es porque las manos del alfarero, lógicamente. Sí, pero que hay es que el material también lo... Es como la genética de los superdeportistas. Eso genéticamente son así. Lo ayuda el material, es la materia prima y es esencial. Vale, estábamos haciendo un botijo, acuérdate. Entonces, teníamos ya eso. ¿Cómo pasamos ahí ahora de eso? ¿Cuál es el siguiente proceso para el botijo ese que queremos hacer? Bueno, pues te estaba terminando de contar. Ahora lo disolvemos en agua. Lo tamizamos con las mismas micras que se tamizaba antes en seco, pero en líquido. Ese barro cae a un depósito, pero el barro tiene más densidad que el agua.
tiende a bajarse abajo y el agua a subir arriba. Ese agua se extrae con una bombita, vuelve al depósito inicial y ya queda ahí lo que se llama... Pero eso que está en un cubo grande. No, eso y ahora mismo lo tenemos en un depósito de hormigón. Vale. Del depósito que es de metal, donde, digamos, imagínate una batidora. Sí. Tú metes ahí para hacer el puré, ¿no? Sí, pues sí. esto es como una batidora, pero grande, con un eje y unas aspas que hacen la misma función que la batidora. Lo que hacen es disolver y estrellar ese material sobre unos cortabarros que lleva ese depósito, lo estrellan allí para separar lo que es la arena, lo que es el cuarzo, del polvillo. Eso, al pasar al tamiz, a la tamizadora, es un vibrador. Sí. Eso está vibrando y se cuela lo fino Va cayendo lo más finito. y lo gordito va resbalando por arriba, porque tiene Sí. un poco de inclinación. Lo que no puede pasar va resbalando por arriba. Sí. Luego, como te digo, que el barro tiene más densidad que el agua, se decanta el barro y eso ya es barbotina. Eso es lo que llamamos barbotina, que es el barro líquido. Vale. Pero no se puede trabajar porque es más agua que barro. Porque Tiene demasiada agua todavía. Eso, le sobra ahí por lo menos un 80% de agua, bien seguro. Bueno, pues eso luego lo absorbe una bomba y lo mete en un filtro prensa. Un filtro prensa que van unas bandejas, unas bandejas que llevan un hueco en el medio. Y ese hueco va forrado con unas telas ya especiales, que es una tela parecida a lo que se utiliza en las depuradoras de agua. Vale, que lo van haciendo así para que se exprimir el agua y que se quede lo Las más depuradoras seco. de agua lo que hacen es retener todas esas sustancias pesadas que lleva el agua y las deja metidas y deja solo pasar el agua. Es un intestino para barro. Eso es. Algo así. Lo nuestro es lo contrario. A nosotros lo que se queda dentro de lo que no nos sirve es el agua. Pero aquí es al contrario. Aquí es al contrario. Lo que se queda dentro, lo pesado, es el barro. Entonces lo va metiendo a presión y lo que hace es obligar a salir ese agua a través de esas telas que son especiales ya para filtrar y se nos queda el barro. Tú lo vas viendo el agua que echa. Cuando ves que ya echa poco agua, dices, pues ya tiene la dureza. Después lo metes a una amasadora, que esa amasadora que yo tengo hizo miles y miles de tejas en arcillera. Que la amasadora que hace, da vueltas. La amasadora tiene un sinfín, tiene unas aspas que lo que va metiendo es el barro y ese sinfín lo va presionando y lo va obligando a salir por un embudo. Y es cuando te saca ya el cilindro. Vale, digamos que aparte del proceso ese de antes que con las telas, la amasadora todavía lo comprime más. Eso lo que hace es mezclarlo, envolverlo. Porque a lo mejor el filtro prensa lo que ha metido en un sitio mucha arenilla y en otro menos arenilla. Y eso lo que hace es que lo mezcla y lo pone homogéneo, digamos. Vamos a mezclar la parte que tenga más arenas para que sea todo igual, tenga más o menos la misma proporción, el reparto de arena y el reparto de lo fino. Y eso lo que te hace es eso. Y aparte te lo presiona y te lo saca sin aire. Vale, y te lo saca en un cilindro. ¿Cómo es de cuántos centímetros? Bueno, eso depende de la boquilla que tú le pongas. Depende de lo que tú quieras. Lo que tú lo quieras oprimir. Cuanto más estrecho lo pongas, más lo va a oprimir porque más le va a costar sacarlo, ¿no? Entonces, pues te lo saca, digamos, pero tú tienes que buscar el cilindro que te viene bien a ti para el tipo de piezas que tú... depende de la pieza futura, el cilindro No, siempre lo trabajamos con el mismo, pero se viene trabajando con un cilindro más o menos de unos 14 centímetros. Eso es en vuestro caso, pero que cada uno puede ponerlo... Casi en todos los alfareros vienen trabajando con ese cilindro, porque es el que más se asemeja para los asientos de las piezas, es más o menos la anchura, y es un tocho que ya... Entonces, digamos que todo lo que hemos hecho hasta ahora, de ir a buscarlo, de tamizar, no sé qué, es... para hacer lo que a ti realmente te importa, digamos, para hacer la pieza es ese cilindro. Eso es tu materia prima de donde vas sacando para hacer el botijo que queremos hacer, ¿no? ¿Eso ya no lleva más procesos o sí? ¿O ya coges de ahí? ¿Tú te has imaginado y has echado cuenta desde que empezamos? Ya, por eso te digo que parece que no es nada, pero hemos hecho ya un proceso de la leche para llegar a eso. Y ahora dicen las alfareras de antes, después de que habían hecho todo esto, dicen, y ahora nos ponemos en la rueda a descansar. Se ponían a crear las piezas y para eso era un descanso, después de haber hecho todo lo otro. Claro, eso que lo hacía, que decías tú, lo hacían los hombres.
y ellas ayudaban cuando... Pero claro, con arreglo a lo que era crear las piezas, que igual ese es el motivo de que fueran las mujeres, porque en Galicia también había esta tradición que eran las mujeres de rodillas en las tornetas parecidas. Se ve que yo qué sé, en algún momento Galicia y Zamora no estuvieron separadas, igual eran más hermanas Sí. porque lo que era el sistema de la torneta de mano y las mujeres el pañuelo en la cabeza y el de rodillas sentadas sobre las cholas, es que era el mismo. Orense y Zamora es que era un calco. Sí, bueno, no están tan lejos, al No, final es pues normal, no claro, había claro. ninguna muralla allí que Claro, separase. esto se ve que fue muy anterior a que existieran a lo mejor las provincias, ya se hacía y aquello que pues quedó ahí, las tradiciones, como estaban tan limítrofes y te digo que las mujeres se ponían en la hora y dicen, bueno, vamos a hacer unas piezas a descansar, ¿sabes? Descansar de rodillas ahí todo el día y las piezas que hacían, porque hacían unas piezas, vamos, para quitarse el sombrero ahí. Hay piezas, yo que tengo piezas ahí que he recuperado piezas antiguas usadas que es que no se puede, ¿Qué dices? no se Guau, puede esto... mejorar, no se puede mejorar la forma en que está hecha. Horas también dedicarían muchas. O sea, Pues cómo se claro, hace profesional la gente. Claro, con horas. entonces hacían 4 modelos de piezas. Ya, entonces Yo alcanzaba hago, un nivel de perfección de la leche estaban con haciendo cada uno. siempre lo mismo. Entonces, claro, haciendo todos los días lo mismo, llegabas a sacarle el máximo de los máximos de lo que te permitía esa pieza. Claro, claro, claro. Vale, Hoy, vale. hoy se hace mucha variedad de piezas y no eres ya tan especialista en esa pieza, eres un poco más polivalente en todas. Entonces, sí se nota cuando llevas varios días haciendo la misma pieza Que ya que vas. que la mejoras. Claro. Que la mejoras. Aparentemente el cliente no lo va a Eso notar. te iba a decir, para un Eso usuario inexperto le no dará lo va a igual, notar, pero pero tú sí lo ves la notas tú a la diferencia. hora de manipularlas. Mm. A la hora de manipularlas y a la hora de... Claro, eso pues lo ve, pues, lógicamente la gente que está metida en el oficio y que le Mm. sabe sacar las diferencias. Yo siempre he dicho que una pieza, de esas piezas antiguas, yo me dan mucha información. Yo esa pieza la tengo que coger, arrimarla al cuerpo, al corazón, tocarla y en algunos casos cerrar los ojos para no distraerme con la imagen y palparla, tocarla. Y a mí esa pieza me puede dar muchísima información de Mm. quién la hizo, si le gustaba lo que estaba haciendo o no, pues te lo dice la pieza. Mm. Eso te lo dice porque si no, al que no le guste el oficio nunca se va a esmerar en hacer una pieza tan perfecta Mm. hasta el carácter yo creo que te puede dar hasta el carácter de esa persona la pieza incluso con un 50%, más de un 50% de acertar al examinar esa pieza un poco cómo era esa persona. Entonces tú, por ejemplo, habrás desarrollado más sensibilidad que la media en los dedos, en las manos. ¿Tendrás una capacidad de detectar cosas ahí por encima de la media, probablemente, de Yo tanto estoy seguro que sí. manipular? Sí. Yo seguro que en nuestro tacto Mm. está más desarrollado porque lo estamos practicando Claro. a día. Tú date cuenta que yo para saber el grueso del barro, Mm. de la pieza, yo no la corto para medir. A ver el espesor que No tengo. cortas, pesas, así. A mí me lo da el tacto de la fricción de la mano de dentro con la de fuera. Yo en todo momento sé el espesor que tengo, más o menos el espesor que Mm. tengo y a dónde puedo estirar y a dónde no puedo estirar. A mí esa información me la dan los dedos, pero es que me la dan ya sin yo solicitarla. Sí, sí, que eso está Me la ya da porque instintivo. ya está instintivamente y tu cerebro es como el que toca el piano, ¿no? Que te Sí. llevan los dedos a la tecla y tú estás hablando con otra persona, pero estás haciendo música y ya van los dedos solo a donde tienes que ir. Por eso te pasa igual. Y entonces sí, está más desarrollado el tacto, sobre todo de la yema de los dedos, Mm. lo que son el tacto está mucho más desarrollado que el de otra persona, bien seguro, eso ya te lo Pero, por digo. ejemplo, si tú, imagínate que un día estás cortando un poco de chorizo y te cortas para una merienda y te cortas aquí, para ti es un problema. Un Un simple... problemón, claro, no es un problema. ¿eso te ha pasado en alguna Mira, me ha ocasión? pasado, yo cuido mucho esos cortes. Mira, un corte que tú te hagas cortando chorizo, jamón o cualquier cosa, o abriendo una lata o lo que te dé la gana,
tú lo dejas y tú en 8 días lo tienes curado. Pero es que yo 8 días soy incapaz de parar. Y tan pronto como meto las manos, eso abre una boca como una alpargata. Se te hace más grande, te empieza a crear unos bordes por fuera y no lo das curado. Estás un mes con esa grieta ahí y no la curas. Pero es que después, ¿qué problema tiene esa grieta? Aparte de que no la curas, te va raspando en el barro, te va raspando, te va haciendo surcos. Y tú no detectas igual tampoco con ese No dedo. detectas porque ni puedes presionar porque te haces daño, intentas esconder ese dedo para que no toque y no consigues trabajar en condiciones porque necesitas de toda la información de todos los dedos, porque estás habituado a que todos esos dedos te den información. El que no haya tenido un dedo, igual con otros dedos puede hacerlo, Claro. sin haberlo tenido nunca, Sí. pero el que lo tiene, no te adaptas a que ese dedo te falte una semana, porque es imposible de que puedas hacerlo porque En una necesitas, semana no puedes sustituir el valor no de eso, puedes claro. sustituir el conocimiento ese que te da la fricción de ese dedo, que casi siempre es el que más necesitas. Por supuesto. Entonces, luego teníamos ese rodillo que hemos dicho, esa salchicha gigante, de la que tú cogías un trozo de barro. ¿Y el torno qué es? Una especie de cosa que giras con los pies y arriba pones un trozo de barro y tú vas formando el botijo ahí y con los pies girando. Eso me refiero antiguamente. Entiendo que ahora ya está motorizado o no. Antiguamente eran las mujeres en la torneta de mano y fue donde yo me escondía de chaval a trabajar en la torneta hecha de mano o de rodillas. Pero yo cuando ya pues empiezas a hablar con otros alfareros que eso, y todos trabajaban en el torno de pie, porque el torno de pie y el torno de mano no es... ¿Cómo es el de mano? El de mano pues es una torneta que te arrodillas, tú le das con una mano, con la mano izquierda, dos personas. no, le das tú con la izquierda, le das un impulso, todo lo fuerte que puedas, para que se mantenga mientras tiene fuerza. Y cuando se para, vuelves a sacar la mano, le vuelves a dar otra vez. Madre mía, pero eso era un... Y se paraba enseguida. Claro, se paraba enseguida. Sin embargo, el de pie no. El de pie, tú lo estabas moviendo con el pie y las manos estaban en la pieza. Pero entonces aquí tú empezaste con el de mano. Yo empecé con el de mano, pero no llegué a aprender. Empecé a centrar un poquito el barro, pero de aquella manera. Es que se trabaja totalmente distinto. Es que claro. Con el de mano se ponía más o menos la pella, ya en el centro se agujereaba prácticamente a mano y lo dejabas todo lo más próximo a lo que ibas a hacer ya de inicio. No es la rueda de pie que pones la pella y la estrujas, ahí la centras. La pella es el trozo que coges la bola de barro que vas a coger para cada... Eso se llama pella. Para cada pieza que vayas a hacer, que más o menos va por tamaño. El tamaño de la pieza, no es el modelo de la pieza. Es el tamaño de la pieza, porque siempre se empieza igual, depende el modelo que vayas a hacer. Es poner la pella bien en el centro, apretarla, presionarla para que no oscile nada y a partir de ahí la agujeras y ya le vas dando la forma con arreglo a la pieza que vayas a hacer. Pero lo que es el inicio de la pieza es siempre lo mismo, centrar, agujerear y después ya ensanchar más, menos, según sea la pieza. Es en el de pie, ¿no? Eso en el de pie, que en el de mano era muy difícil. Tenías que ir poniendo churros alrededor y estirabas. Tenías que facilitar lo máximo posible, dejar el barro ya puesto, de la forma que le tuvieras que hacer menos esfuerzo para estirar ese barro, porque claro, la torneta se paraba enseguida. Es que eso... Yo lo que no entiendo cómo aquellas mujeres podían hacer las piezas que hacían, lo que aguantaban y lo bien hechas que las dejaban. Entiendo que hoy a día de hoy el de mano no lo usan nadie. El de mano yo intenté un día hacer algo para hacer un botijín mal hecho, lo que me costó. Yo digo, madre mía, claro, no está el barro en las condiciones que ellas lo hacían, un barro mucho más blando. Para el torno de pie necesitas el barro mucho más duro, porque lleva más velocidad y claro, ahí tú empujas con el pie, pero el barro duro en la torneta de mano era imposible, porque si pones el barro duro no la haces caminar, se te frena enseguida. Entonces, pues las cosas se hacían, por algo se hacían y con los conocimientos que se hacían. De hecho, no para hacer todas las piezas tiene que tener el barro la misma dureza, ¿sabes? Ya, depende de la pieza. Depende de la pieza, tienes que tener una dureza u otra, porque si no te vas... Y dureza u otra es, ¿lo mezclas con más agua o menos agua? Claro, le puedes dar 2 vueltas en lo que es la amasadora esa que saca el cilindro y en la segunda vuelta, si te está duro, le pones más agua. Le estás echando agua mientras te lo está mezclando.
¿sabes? Pero no tiene la misma dureza el barro si quieres andar a gusto, porque si tiene la misma dureza el barro y haces distintas piezas, con una andarás bien, pero con otro modelo de piezas vas a andar muy, muy mal. Entonces, claro, pues eso te lo da el oficio. Claro. Eso... Y entonces luego después, cuando ya has terminado de moldear la pieza que sea, el botijo o lo que quieras, digo el botijo porque es lo que más se conoce, ¿no? Que igual no es lo que más haces ahora, luego veremos. Pero cuando terminas de hacer el botijo en tu torno de pie, ¿qué pasa después? Pues claro, cuando acabas de hacer el botijo, vale. Porque eso entiendo que no es producto final todavía, hay que hacer más procesos. El botijo es una de las piezas que lleva una elaboración larga. Tú haces el botijo, haces la pieza, pero luego hay que hacer los pitorros, el de llenado y el de beber a chorro y el asa. Sí. O sea, que hay que hacer otras 3 piezas. Dejas orear un poco el botijo. ¿Orear qué significa? Orear es que le dé un poco el aire para que ese barro, cuando tú le vayas a poner el asa y los pitorros vayas a presionar para pegarlos, tenga ya una dureza. Claro, porque si lo has recién hecho, lo hundirías, lo hundirías al presionar. Le pondrías el asa y no podría con el asa. Entonces hay que dejarlo orear, pero lo justo, porque si lo dejas orear mucho no vas a conseguir que te quede bien pegado. Ya no pega bien. No pega bien y luego se te va a arrancar y te va a quedar un botijo. Sin un pitorro es un botijo para la escombrera. Porque no, Eso no es reutilizable, ¿no? O sea, tú no puedes coger ese barro y el barro, antes de cocer, se recicla todo. Vuelve a pasar el proceso, vuelve a ser barro Si otra no vez. te sale bien el botijo antes de cocerlo, lo vuelves a echar para Lo allá. que se rompe antes de pasar por el horno, eso todo se convierte en barro y vuelves a crear piezas con ese. Una vez que se cuece, eso ya para rellenar un ¿Cocer camino. qué es? ¿Meter en un horno como en el de casa? No, cocer es meter en los hornos ya apropiados para cerámica o para ladrillo. El horno de aquí es un horno árabe que es más o menos como los que se cocían las tejas y los ladrillos. Que tú metes ahí un montón de piezas a la vez. Metes ahí más o menos, viene haciendo unos 3 metros cúbicos de piezas y tú le metes, tiene una caldera abajo y arriba lleva pues un soporte en el medio de cantería y luego lleva unos radios que van desde el eje central a las paredes del horno. Sí. Y eso es lo que, digamos, aísla la caldera de la parte donde van a ir posadas las piezas. Luego tú ahí pones las piezas. ¿Pero van girando las piezas o no? No, las piezas no van girando. El horno está estático. El horno, imagínate que tiene un muro que viene desde la parte de atrás del horno dirección a la boca, pero solo hasta la mitad del horno. Y de ahí salen unos arcos de barro que van desde el pie ese a las paredes laterales del horno, igual que cuando entramos en los edificios y ves el arco ese, que es el que está en las iglesias y en eso, son arcos que van... Que sujeta el peso. Claro, que por sí solo cuando aprietas arriba, como van en arco, no permiten que se baje para abajo. Sí. Pues lleva varios arcos, atrás salen todos juntos y van ganando espacio para ir restando la circunferencia del horno, porque arrancan desde el pie, desde un punto, y van abriendo, ¿no? Van como haciendo porciones como los quesitos del caserío, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí después metes piezas de esas que han salido rotas o que eso en las acuñadas entre esos huecos que dejan los arcos, y después ya van las piezas crudas encima, el fuego por debajo, y es cuando ya se cuecen. Ese barro... El fuego, entiendo que antiguamente era de leña y ahora también. Y hoy sigue siendo de leña. Pensaba que igual las era piezas gas tradicionales, aquí en este pueblo, las caracteriza el colorido amarillento que tiene. Es un colorido... Pero eso se sabe, ¿el colorido te refieres? Porque depende de si lo has hecho el cocido con además del color del barro, también depende del cocido, si está hecho con leña, con gas, con lo que sea, ¿se ve un color diferente o qué? Totalmente. O sea, tú puedes ver una pieza y sabes si la han cocido con leña. Y tú, porque es una diferencia abismal. Eso no hace falta ser muy experto. ¿Cómo lo puedo diferenciar yo? El color ese amarillo no se consigue más que con leña. Cuando cocemos con otro tipo de combustible, que no utilizamos ni humo ni humedad, que la humedad esa que lleva la leña, porque se hace por el humo, que se hace con leña verde, ¿no? Y la humedad de la leña, que cuando la leña no tiene humedad no queda ese amarillo tan bonito, queda un tono más blanquecino, no queda el amarillo ese que es lo que caracteriza la alfarería de Moveros. Tú la alfarería de Moveros, si la has visto una vez, la vas a reconocer siempre, porque no hay ninguna que se le asemeje con esos colores.
y esos matices se los da la leña. Mm. No se consigue... ¿Leña de algo en especial? ¿De algún árbol? Urces y jaras. Es lo Una leña muy menuda, que ¿no? O sea, muy sí, pequeña. brezo. Es que aquí abundan, ya sabes que aquí a Sí, eso... será por jaras. Hoy, porque cuando había tanta gente en el pueblo que trabajaba, no había estos jarales ni estos urcerales, y lógicamente el fuego aquí llegaba y tenía mal camino. Pero hoy es un abandono total, porque claro, cuando no se hacía eso, las alfareras, cuando no hacían los cacharros, se dedicaban a hacer carbón y cisco. En la época del invierno, Sí, sí. porque había que comer. Antes no había las ayudas estas que te dan ahora por no hacer nada, ¿no? De supervivencia, ¿no? Sí, Antes, sí. como no te lo buscaras, no comías. Y por eso decían, en esta tierra te roca, el que no trabaja no manduca, y así era. Entonces había que hacer cisco, entonces toda esa vegetación, claro, se traían los montes, Limpísimo todo, claro. pues la cantidad de ganado que había. En qué pueblo no había 2.000 ovejas o 3.000 y 400 o 500 vacas. Sí, sí, sí. Claro, eso todo, y después todo labrado. Se araba, para un año se araba para una parte del pueblo, otros años se araba para otro. O sea, casi te costaba conseguir leña en aquella época. Había muy poca leña, muy poca leña. Claro, tú cuando vas al monte, si la leña es muy ruin, que no es, tardas muchísimo en cortar la leña que necesitas para la cocción, que lleva un montón de leña, ¿eh? Ahora la traemos en el remolque y lleva un medio remolque de leña, unas 60 gavillas buenas de urces o de jaras. 60 gavillas son 60 gavillas, imagínate 60 feijes. 60, que es lo que puedes atar así con... Eso es, lo que puedes tú coger así con las dos manos. Entonces, pues hoy, la verdad es que hay a barullo. Demasiado grande, porque como no se corta, ha crecido mucho y es demasiado larga. ¿Qué pasa si es muy larga? Pues luego la vas a meter en la boca del horno, tiene mucho tronco, se te atraviesan en la boca del horno y te da muchísimo trabajo. Entonces, siempre vas buscando la medida de leña que te va bien. Y esa medida de leña que te va bien no siempre lo encuentras porque se ha pasado ya de talla. Ya. ¿Sabes? Entonces, pues claro. Vale. Era otra forma de vivir, otra forma de sacarle los recursos al campo que ha dejado, y por eso viene lo que estamos viendo Bueno, ahora. sí. Sí. Estos incendios descomunales que no hay quien los pare. Efectivamente. Bueno, entonces sacamos el botijo ya una vez cocido y dime que ya no se hacen más cosas. No, una vez después de cocido ya es esperar o llevárselo, acercárselo a ese cliente a su lugar o esperar aquí a que O sea, ¿del horno ya sale directo o hay que dejarlo No, ahí? en el horno dejas un día de enfriar y ya lo sacas. Ese botijo ya está dispuesto, o ese cántaro o la pieza que hayas metido en el horno ya está para venderla, esperando al cliente. ¿Te has puesto alguna vez a analizar cuántas horas de trabajo lleva un botijo? Desde el inicio hasta el final. Yo no sé lo que puede llevar un botijo, pero igual, desde que empiezas a picar el barro, lo que pasa es que, claro, cuando preparas barro, preparas para muchos, claro. preparas para más, pero si tuvieras que hacer de una manera individual, A un solo botijo. con un solo botijo, te estoy a asegurar que podías gastar la hora y media o 2 horas bien seguro para hacer ese botijo, ¿eh? Desde que empezaras a prepararte ese barro. Y poco me parece, según todo lo que has dicho. Entre ir a buscar, coger, tamizar, Sí, bueno, golpear. lo que pasa es que estábamos tratando de todos esos, pero en cantidades muy pequeñas, que te llevaría muy poco tiempo. Por ejemplo, machacar el barro, tamizar el barro para un botijo es muy poca cantidad, pero que es mejor que no eches esas cuentas. En lo que es la artesanía, es mejor que no mires a cómo te sale la hora. Sí, porque no te sale a cuento. Nunca ha salido rentable. Yo creo que la artesanía en general, cualquier tipo de artesanía, no se paga a razón de lo que se paga en otras actividades la hora. Entonces, ahora mismo, ¿cuáles son las piezas que tienen más éxito en el mundo este del barro? Pues te explico. Aquí ya te dije que, te dije, no sé si te lo dije, si no te lo digo, aquí era de agua, uso de agua. Era imprescindible el barro para el agua, no había agua en las casas. Entonces había que transportar el agua con el barro. Había que salir al campo, la única forma de mantenerla fresca era en el barro. El barro mejor que se conocía por aquí, por esta zona, y casi seguro que era el mejor, el de Moveros. Porque ya te digo, yo ahora conozco distintos barros, tengo mucho más conocimiento
y veo que este barro tiene el punto justo para lo que se le exigía en su momento, que era enfriar el agua. Tiene la porosidad justa. Alguien, no sé quién ha sido, se ocupó muy, muy, muy bien de saber la veta que había que coger y el tamiz que había que poner para ese material. Y yo creo que lo bordó. Los años que hace, muchos ya te digo, pero sabía muy bien lo que estaba haciendo y sabía muy bien las necesidades de lo que necesitaba el personal. Entonces era un frigorífico este barro, lo dejabas, en lo esa dejabas época sí. al sereno por la noche y el agua del sereno se mantenía mucho más fría que si tú la cogías de la fuente fría. El agua del sereno no sé qué pasaba, cuando el barro estaba durmiendo en la calle, porque aquí en esta zona nuestra refresca mucho de noche, ese agua se mantenía fresca todo el día. Se llevaba al campo, se ponía un manojo así de punta y el botijo o la barrila allí a la sombra del manojo. Preparado para después de trillar, de cosechar, de todo Cuando se eso. estaba segando y es que no había otro recipiente. No Para había traer otro, el claro. agua a las casas, lo mismo, los cántaros. Los cántaros iba a la fuente, que había una fuente o dos o tres en el pueblo, y allí se iba a última hora de la tarde y allí era donde cuántas parejas de novios se conocieron cogiendo el agua en agua la fuente. y cuántos cántaros se rompieron con esas bromas de lo que son las parejas, ¿no? Que si me tocas, que si no me dejo, que si... Y al final el cántaro se rompía. Pero eso era, claro, eso era en esa época de necesidad, pero hoy, ¿cuáles son las piezas Claro. top? ¿Cuáles son hoy? Ahí nos vino el problema. Ahí nos vino el Ahora problema nadie busca un botijo que, para claro, mantener el agua fresca. te comentaba, empezaron a venir las ferias. Y empezamos a salir a las distintas ciudades de Castilla y León. Se vendía para decorar. Se vendía porque esta gente toda que emigró de los pueblos lo usaron, lo conocieron y tenían la nostalgia de tener en su casa de adorno un cántaro, una barrila, y lo llevaban como una reliquia para ponerlo allí y tenerlo cerca, aquel recipiente que usaron de niñas que iban con el agua a la fuente. Nos fuimos a vivir a Valladolid, nos fuimos a vivir a Burgos, nos casamos allí, creamos la familia, pero yo quiero tener un cántaro, ese cántaro que tantos viajes di, lo quiero tener en casa, verlo, la barrila. Y ahí teníamos un público. No se utilizaba, pero se vendía para decoración. Pero ese que no se utilizaba y que era para decoración, en realidad era igual que el Igualito. otro. Igualito. Refrescaría igual y todo. Igualito. Lo que se dejó de usar se le dejó de, pues eso, de esa función que hacía, no se necesitaba. Ya en las ciudades había frigoríficos y ya no se necesitaba. Lo ponían de adorno. El cántaro allí estaba, pues duraba toda la vida, porque tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Aquel no se rompía, a no ser que algún día algún viento o algo se te caera a limpiarlo, alguna cosa. Claro, entonces, ¿qué nos vino pasando más tarde? Que ese público que tenía la nostalgia de tener esas piezas, esto fue evolucionando, ya vieron sus nietos no usaron eso, ni sus hijas. Hija, que te compro este cántaro, que esto, míralo. Mamá, ¿para qué quiero yo eso? No me compres eso, que yo no quiero trastos en casa. Claro. Que no les decía nada esa pieza. Y así, se empezaron a cerrar caminos. Entonces te paras a pensar y dices, bueno, si esta alfarería de aquí en algún momento, o sea, siempre cumplió una función de necesidad de la gente, tenemos que buscarle alguna forma que cumpla otra necesidad que tenga hoy la gente, ¿no? Bueno, empezamos a ensayar con jardinería. Hemos visto que el barro se comportaba muy bien a la intemperie y que era poroso, y la planta necesita un barro poroso que aguante el exterior, que aguante el invierno, y empezamos a trabajar la jardinería. La jardinería eran ya piezas de mucho volumen y bueno, funcionaba. ¿Qué pasa con la jardinería? Jardinería es estacional. Te metes abril, mayo y vendes muy bien. Pero se mete agosto, septiembre, octubre, nadie planta ya. Entonces hay que buscar algo que nos ayude a crear otra pieza que no sea temporal, que a ver si somos capaces de crear algo que cumpla una función y que le ayude a hacerle a la gente la vida más fácil. Entonces
empiezas ya a darle vueltas a la cabeza y dices, como no me busque algo, ya me puedo ir buscando otro trabajo Sí. porque de aquí no voy a conseguir digamos, un sueldo más o menos, aunque no sé, como te dije, no es constante en los meses, aquí nunca sabes lo que vas a ingresar, pero a final de año pues tiene que generarte pues, una cantidad para que tú puedas vivir de tu oficio. Entonces empezamos a trabajar yo lo que son las cazuelas. Cazuelas de cocinar, para Cazuelas de cocinar. cocinar. Bueno, por la cazuela de cocinar se sigue vendiendo, se sigue usando, en la actualidad se usó antes y hay que incorporar a esta alfarería de moveros que se hacían cazuelas, pero no se hacían cazuelas con esmalte, ni se hacían cazuelas con la cantidad de suficiente barro refractario para que tuvieran un buen rendimiento en el fuego, sobre todo en ese fuego tan agresivo como es el gas, que era lo que había más frecuente, Sí. porque era o la lumbre o el gas. Entonces ya empezamos a tener muchos conocimientos del barro, de las mezclas que había que hacer, y entonces empezamos a comprar barro, del barro que compran también los de Pereruela, que es una alfarería muy tradicional y muy vinculada al fuego, porque ese Porque ese material... barro es mejor para Ese ese caso. material ahí se hacía ese tipo de... porque ese material es muy bueno para el fuego. Pero como ya los conocimientos, y hay libros, y ya lees y escuchas, y los conocimientos que tú tienes de haber trabajado todo, entonces empezamos a crear una mezcla de barro con ese caolín, que eso es un caolín que no tiene pasta suficiente, no se puede trabajar, si no le mezclas un barro pastoso, no te permite la elaboración de las piezas porque no tiene cuerpo. Entonces empezamos a mezclarlo con el nuestro. Y hemos conseguido un material en las proporciones que lo estamos mezclando extraordinario. Que funciona muy bien ya como cazuela. Funciona tanto en cazuela y ya empezamos a trabajar porque había un recipiente que se llamaba y se llama alnafre, se llamaba antiguamente, Sí. que lo introdujeron los árabes por España, y ese se utilizó mucho, sobre todo en las casas más humildes, y es un recipiente que se le ponía brasas abajo o carbón, y encima se ponía el puchero. Y tú te ibas al campo y eso ahí se quedaba cocinando, se acababa el carbón, aquello dejaba de cocer, y cuando tú llegabas estaba la comida hecha. Pero llegaba tu hermano o el otro que venía del ganado 2 horas más tarde y estaba la comida todavía caliente, porque mantiene cantidad de tiempo. Porque tienen digamos, las brasas dentro del propio recipiente. Un recipiente de barro refractario abajo y otro recipiente arriba, que es el puchero donde tú vas a cocinar. ¿Es muy grande eso? ¿O depende Bueno, del tamaño? depende eso lo podrías hacer con arreglo a las familias Vale. que fueran. Si eran familias se podía hacer. El otro día le hice uno a un señor que hace ferias de 22 litros, ¿sabes? Útiles. Es bastante, 22 ¿no? litros de que va a cocinar alubias para servir En un restaurante para no, mucha no, gente. él va a ferias, él cocina. Para tener allí en la feria. Eso es, Vale. cocina cerdos de estos que los va asando, y aparte quería incorporar para el que quisiera cuchara. Entonces ese recipiente lo llevó para ese fin. No sé si le saldrá bien o mal, pero seguramente tiene muchos conocimientos, que sabía bien lo que necesitaba. Bueno, pues la medida no era estándar, se hacía a medida de las familias. A lo mejor había 3 tamaños, ¿no? Pues tú cogías el que más se acercaba a tus necesidades. Y aquí en la zona esta no se harían y se dejaron de hacer. No cuajó. Por lo que fuera desaparecieron o no se llegaron a hacer en ningún momento. No lo sé. Pero en el sur de España se conocían muchísimo el anafri, porque se le sustituyó esa L y se empezó a llamar anafri. De hecho, un villancico ya lo menciona. Cuando le ofrecen a los pastores, no recuerdo muy bien la letra, pero ya menciona el recipiente, que mucha gente lo canta y no sabe lo que es. Como yo no lo sabía tampoco, y oía eso de la anafre y no sabía lo que era. Entonces, pues ya se empecé a viajar, y en el sur de Marruecos se hace la anafre. En el sur de España se hace la anafre, y ya empieza gente a decir, oye, es que, ¿por qué no me haces un cacharro así, así, así? Tú ya te metes, ahora está todo en internet, ya te metes en internet y ves, hostia, este cacharro y tal y tal. Como tenemos un barro Sí. que lo permite
y conocimientos suficientes para crearlo y oficio, entonces... Y te gusta investigar Claro. también y probar cosas, Y ¿no? entonces me hago yo, porque el primer anafre que vi yo lo hice en una demostración, lo vi yo en una demostración de torno que hice con un señor de Extremadura. Mm. Y en Extremadura se hacía porque lo conservaron los pastores de la Trashumancia, llevaban ese cacharro a los campos bases y era donde se cocinaba la comida caliente para ellos. Lo dejaban allí cocinando y cuando volvían al campo base tenían pues para comer de cuchara. Sí, sí, sí. Vale. Un lujazo. Y se mantuvo gracias a esa gente. Entonces ese señor hace esa pieza, ese alfarero, estamos allí trabajando y yo estaba haciendo piezas de las tradicionales de aquí de nuestro pueblo y hace aquel cacharro, le digo yo. ¿Y este cacharro que has hecho aquí qué es? Anda, ¿y no lo conoces? Digo, no. Esto es un anafre. Y le digo, un anafre. Y dice, sí, hombre. Dice, uy, allí en Extremadura se hacen muchísimos. Dice el cacharro este. Yo, claro, ya después empecé a entrar en internet y ya veo que eso se hacían con barro sin cocer, los primitivos, con Adobe. Se hacía, no era el modelo que yo hago, Sí, sí, sí. pero se hacía, era el mismo sistema. Lo hacían con Adobe, le hacían la entrada de aire, el depósito para las brasas y el puchero y la cazuela encima. Barro crudo. Se cocía un poco por dentro, un poco solo, Sí, sí. con el fuego que tenía Con el propio con fuego. el propio Vamos. fuego. Sí, 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 sí. Y ese era el antiguo anafre. Pero bueno, era el mismo sistema de funcionamiento. Eran las brasas debajo, con unas entradas de aire y el puchero encima. Y ahí fue cuando yo ya empecé a decir, hostia, lo tengo yo que hacer y probar. Me hago uno para mí y lo pongo a funcionar. ¿Te hiciste unas lentejas o qué te hiciste? No recuerdo yo lo que hice con él. Pero aquello digo, hostia, esto es una pasada. O sea, ya o sea, tú viste el resultado y dijiste que me encanta esto. Digo, esto, vamos, esto después de si se hacía ya en el siglo X, digo, sigue estando actualizado. Hacemos ahí, yo creo que fueron unas alubias, ¿eh? Creo que fueron unas alubias. Sí, fueron unas alubias. Ahora me refresco la memoria. Quedaron tan cremosas, el caldo tan gordo y sin tener casi que moverlas, porque claro, la cocción es muy lenta. Claro, siempre cocinando sobre barro, encima. Pues si pones otro recipiente, lo obliga, es más, por ejemplo, porcelana, obligaría, le queda muy cerca del calor, obligaría a una cocción, un burbujeo muy, muy, muy agitado y a lo mejor pues no queda tan cremoso porque eso es fuego lento, fuego lento. Lo que hacían ya nuestras abuelas, cocinaban siempre a fuego lento porque se arrimaban allá a la lumbre. No había otra, ¿no? Claro, y queda súper bueno. Pues cuando empiezo yo a probarlo y empiezo a funcionar con eso y tal, y yo ya digo, existía en internet, al entrar a ver el anafres y coger más información de que era del siglo X, de que fueron los árabes y todo eso, está escrito, y aparecía un brasero mexicano, que era un intermedio entre el anafre y un horno de los que yo me he creado hoy, que gracias a esos hornos, hoy tenemos una estabilidad económica. O sea, tú te has inventado una evolución del anafre más el brasero ese mexicano y te has inventado tú un horno. Yo empecé a pensar y digo, si esto soy capaz de convertirlo en un horno de carbón que no necesite instalación, que cumpla las necesidades, que sea pequeñito, que la gente lo pueda llevar y poner en cualquier sitio con carbón, que no eche humo. Digo, esto, aquí vamos a tener digamos, un camino que nos va a cumplir esas necesidades que se nos han agotado por otros sitios y vamos a tener una estabilidad comercial porque el horno se consume todo el año. No es como la jardinería que es estacional. Sí. Y bueno, empezamos a hacer prototipos. Primero que hicimos, pues bueno, asamos unas patatas y las asaba y nos parecía eso, pero claro, yo no acababa de estar convencido, yo no veía ese producto como a ver, que necesitaba ensayar, que necesitaba mejorar y poco a poco has ido evolucionando. Claro, hasta que he creado un prototipo de horno. Hoy yo para mí, en hornos de estos que hay más gente que los hace, es el horno que mejor está compensado para el funcionamiento. No digo el más bonito,
pero yo estoy seguro, en los conocimientos que yo tengo, examinados otra gente que hace otro tipo parecido, que es el que más adaptado está, el que más completo está para el rendimiento. Sí. Ya no digo la estética, el rendimiento. O sea, que ese es tu producto estrella ahora, Ese es mi digamos. producto estrella, es en el que más he investigado, es en el que más me esfuerzo, Y el que más te porque emociona también, ¿no? sí, Porque es sí, creación porque propia, mira, te ¿no? explico. Esto es como los artistas cuando reciben el aplauso del público. Claro. Eso le da el alimento para mejorarse y para sentirse pues que lo que han hecho ha merecido la pena, ¿no? Mm. Entonces, cuando trabajamos con el tema de cántaros de agua y todo ese tipo de cosas, si alguno llamaba por teléfono, era para quejarse de que si le perdía agua al botijo, que si le perdía agua al cántaro, que si tal. Pero es que hoy me llaman para felicitarme por ese producto que le he vendido, que es una Guau, joya. guau. Entonces eso a ti te da, Alas, bueno, te claro. da unas ganas de mejorarte y de seguir Mm. trabajando porque dices, "Joder, este ese esfuerzo, toda esa dedicación y todo ese Mm. cariño que yo le pongo al producto, por lo menos alguien me lo valora, ¿no? Y es Hombre, que cada vez es más gente la que me valora mi trabajo y dice, joder, es que esto que tú haces vamos, que que me además encanta, vamos. estéticamente son preciosos y es que cocinan, vamos, que esto es lo que nosotros necesitábamos en el porche, es lo que necesitamos en el jardín, es que es horno barbacoa, es que tiene las dos funciones, es Mm. que una barbacoa de metal de esas que venden esos grandes almacenes vale casi tanto como este y no es ni artesanía, se nos oxida toda y esto es una pieza, es una obra de arte y claro, pues te dan esa satisfacción que te da, eso no lo puedes explicar, pero Claro, lo que sí. te da. Recuerdo un señor en Ponferrada que fui a la feria y le mandé una nafre. Yo le mandé la nafre, lo pidieron en Ponferrada como si lo piden en Sevilla, es Mm. una pieza que mandamos bastante y por muy fácil de transportar por agencia. Entonces, pues viene este señor y me dice, ¿usted es Paco? Le digo, sí. Pues tenía mucho ganas de conocerle. Le digo, bueno, pues usted dirá. Y dice, ¿tú recuerdas que mandaste una nafra a Ponferrada? Digo, pues no, porque es mi mujer la que hace los paquetes y los envía y yo no me entero para dónde van. Y dice, mira, si eso lo conociera el público, si conociera la gente lo bien que cocina eso, no darías hecho. Le digo, ya lo sé. Mm. Digo, ya lo sé, eso lo sé yo, que la gente no conoce este producto. Si lo conociera, por supuesto. Es que no hay recipiente que cocine en cuestión Mm. de cocidos la calidad que cocina eso, siempre con una olla de barro, eso sí. El Mhm. recipiente de abajo, pero arriba tienes que utilizar barro. Que el barro es un termostato, que es el que va a mantener a raya la temperatura del agua para que no los subas a excesiva temperatura al agua y ni se te pelen los garbanzos, ni se te pelen las alubias y te quede cremoso y el caldo gordo como se hacía antes a la orilla de la lumbre. Bueno, y ya para ir pensando en terminar, quería preguntarte sobre el futuro. ¿Las nuevas generaciones van a seguir aquí trabajando o cómo lo ves? Bueno, pues lo veo, si te soy sincero, muy mal. ¿Crees que se va a perder contigo? Yo tengo 3 hijas. Mm. 2 de ellas, una sabe bastante, esa sí que estaba preparada ya para enfrentarse ya sola al oficio, y la otra, bueno, le quedan unos añicos más de práctica. Pero no trabajan aquí conmigo, sí los sábados me ayudan y yo quiero que no se desvinculen del barro, a ver si algún día le diera por decir, bueno, pues mira, le cogen el cariño que le tengo yo y digan, pues mira, aunque aquí trabajemos un poco más horas y ganemos menos, pues vamos a tirar de este oficio para que no se pierda y para mantener Mm. algo, ¿no? Lo que nos representa moveros. Sin alfarería, yo es que no, Se no queda quiero olvidado en el mapa, no quiero ni efectivamente. pensarlo, Mm. pero no es moveros, Sí, no es moveros solo. es la comarca, sí, sí. La alfarería de moveros se conoce, es que no te puedes imaginar hasta dónde ha podido llegar el conocimiento de esta alfarería tan pura. Esto le da nombre a Listi, Mm. a Zamora, a Castilla-León, en esta escala. ¿De dónde eres? De moveros. Mm. Pero claro, ¿de dónde eres? De Zamora. ¿De qué parte? De Alisti.
Porque claro, Moveros ya le tienes que ir posicionando. Ya Aliste, de la Al- parte de Aliste. Aliste ya suena el nombre por ahí, Aliste ya Le suena. dices a la gente y Aliste suena empiezas a saber mucho con dónde la está. ternera, ¿eh? Sí, Increíble. es verdad, eso es Increíble a dónde ha podido llegar la ternera de Aliste. En sitios muy, muy lejos de aquí por España, ternera de Aliste. Yo me voy a Y las... tomates he visto últimamente. Tomates de Aliste. Pues ojalá lleguen a... Porque yo me voy fuera de Castilla y León, hago muy pocas ferias. Hago una en Lugo y a lo mejor pues le hablas de la comarca de Aliste y gracias a la ternera le suena. Dice, sí, Aliste, Aliste. Es que Aliste es... ¿No es donde tenéis la denominación de una carne extraordinaria? Claro, Pues sí. le conocen a... Por eso te digo yo que, a ver, yo creo que en estas zonas que estamos tan... Tenemos muchas cosas, pero igual no las hemos sabido vender. Pero el único camino es ir todos de la mano. Sí. Ir todos de la mano y cada uno que aporte su granito de arena a dar a conocer nuestros productos y nuestra tierra, que nadie se quiera esconder de que le dé vergüenza decir somos de la tierra de Aliste, una de las tierras más discriminadas. Bueno, pero se vive muy bien, tenemos cosas que no tienen en otros lugares y vamos, yo ¿dónde soy? De Moveros, de Aliste. Pero ahí vamos, que lo digo con un orgullo terrible porque lo siento en el alma, lo No, siento, claro que sí. lo siento, y cada uno su tierra te tira, aunque no sea la mejor. Hombre, nunca. Pero tú le sabes ver esas cosas buenas exacto. que tiene. Claro, Sí, no tiene efectivamente. otro lugar. Porque te digo que la alfarería de Moveros, yo ver Moveros, imaginarme Moveros sin el barro, yo me parece que morirá. Si se acaba el barro, con el barro, Sí. sin el barro, muere sí, Moveros. Sí, probablemente. Muere Moveros y muere mucha cultura al Aliste. Estoy de acuerdo. Pues nada, señor Paco, ha sido un placer hablar contigo. Transmites pasión, te encanta lo que haces, está claro, ¿no? Sí, que me encanta lo que hago. Ahora mismo me encuentro en plena, con una satisfacción de oficio que no había sentido antes. Porque, lo que hablamos, le estoy dando un servicio a la gente, cumpliendo unas necesidades, la gente me lo paga y encima me lo agradece, de que mi esfuerzo. Entonces yo puedo vivir decentemente aquí en el pueblo, creando mi prototipo, que mi prototipo, ese es mi prototipo de horno, aunque me lo copien, pero es mi prototipo y será mi prototipo siempre. Llevan el nombre de Paco Moveros. Paco Moveros, yo no firmo con mi apellido. Mi apellido es Moveros. A mí me conocen otros sitios Paco el de Moveros. Claro Paco el sí. de Moveros, Paco el de Moveros. Yo firmo todas las piezas con Paco Moveros. El día que yo desaparezca, que la vida de los humanos es muy corta y la del barro muy larga, porque pueden aparecer piezas dentro de 1000 años que ponga Paco Moveros. Y ahí habrá un resto mío, escondido por cualquier sitio, que ya no existiré yo, pero dirán, ¿y este quién era? Pues este era aquel señor. Un señor empezarán a tirar de la historia y a lo mejor llegan a dar conmigo. Me encanta ese final. Ahí lo dejamos. Un Pues, gustazo haber estado aquí hoy. Hasta siempre y gracias por difundir Aliste y las tradiciones. A vosotros.